la alimentación y los estados de ánimo. Ajá. Porque los estados de ánimo se pueden entender como una fluctuación emocional que uno tiene día a día, porque a veces estamos más tristes, más contentos, más satisfechos, menos, más cansados o menos, o se puede entender incluso hasta llegar a trastornos de ansiedad, ¿sí? O cuestiones anímicas más profundas, donde está comprometido toda la vida social, no solamente los hábitos alimentarios. Pero bueno, dentro de este amplio concepto, vamos a puntualizar distintos conceptos, como pueden ser los principios del placer, que están muy relacionados con la alimentación, el tema de los antojos y el tema de los efectos psicológicos de ciertos nutrientes. Porque así como nos relacionamos de determinada manera, como los hablamos muchas veces, con el alimento, con la comida, desde un lugar más vincular, más social, ¿sí? O por ahí relaciones que nosotros venimos teniendo desde chiquitos, también hay ciertos nutrientes que van a generar van a tener efectos sobre el cerebro, ¿sí? Entonces, por un lado lo conductual y lo aprendido, y por otro lado el efecto específico químico, si se quiere, que va derecho al cerebro y provoca diferentes comportamientos anímicos. Es decir, que es ir desde de la conducta al alimento y del alimento a la conducta también. Es decir, como si fuera un feedback. Exacto. Un ida y vuelta. Es una retroalimentación, Exacto. exactamente. Sí, sí. Que tiene que ver muchas veces con la continuidad de ciertos hábitos o al revés. O empezamos con algunos trastornos psicológicos o algunos trastornos de ansiedad y eso se traduce en una conducta alimentaria también. ¿Sí? Tiene distintos comienzos. Entonces, por un lado, para ir a algo un poco más básico, cuando hablamos de principios del placer, hablamos de sentirnos a gusto, de sentirnos satisfechos, de sentirnos incluso hasta relajados con ciertos alimentos que consumimos. ¿Sí? Muchas veces buscamos comer o guiamos nuestra conducta alimentaria hacia los alimentos que nos gustan o que tenemos preferencia. ¿Por qué? Porque eso tiene una respuesta inmediata endocrina en donde secretamos endorfinas, donde nos sentimos mejor comiendo esos alimentos. Bien, ¿qué es lo que pasa? No solamente hay un aspecto organoléptico, es decir, que el alimento tiene cierto sabor o tiene cierto olor o hasta desde lo visual, ¿no? Entran los alimentos que nos generan. Totalmente, sí. Lo visual es terrible. Claro, todo lo que es sentidos, ¿sí? Que nos genera el alimento tiene mucha incidencia lo que es el olfato, porque empieza a predisponer al cerebro para generar ciertos ácidos o un comienzo de una digestión previa por el olor. Entonces, por un lado, empezamos a generar endorfinas por estos aspectos del alimento. Y por otro lado, tenemos lo que hablamos muchas veces, que es las experiencias previas. Es decir, si yo estoy acostumbrado a tomar sopa porque mi mamá me daba la sopa cuando yo estaba enfermo, ¿sí? Es una relación previa que yo tengo con ese alimento, con la sopa. Me la dan cuando estoy enfermo. Como el té. El tecito con limón, claro. Cuando tengo gripe. Claro. ¿Sí? Por ejemplo. Y por otro lado, hay circunstancias sociales, ¿sí? Nos juntamos con amigos a comer un asado, ¿sí? Entonces, es vincular no solamente el organoléptico que yo prefiero del alimento, sino la parte de la experiencia y lo vincular. Claro. Todo eso hace que nosotros elijamos un alimento sobre otro. El problema o por ahí las dificultades comienzan cuando estas conductas en torno a ciertas comidas, a ciertos alimentos, nos generan culpa o remordimiento. Es decir, yo prefiero un alimento por esto, porque cuando era chico una cuestión porque tiene determinado sabor que a mí me gusta, bueno. Y otra cosa es decir, no lo puedo comer, o no lo tengo que comer, o todo lo que gira alrededor de lo prohibido, que finalmente
esa traba consciente que nosotros ponemos inconscientemente nos genera un aumento del deseo y terminamos comiéndolo, y atrás de eso viene el sentimiento de culpa y remordimiento. Claro. Cuando esto se prolonga en el tiempo, especialmente cuando tenemos poblaciones vulnerables, como son adolescentes o son personas con trastornos de la conducta, se genera una alteración emocional, un trastorno emocional, ¿sí? Entonces, vemos desde personas muy obsesivas con qué como, cuándo lo como, o que incluso tienen conductas compensatorias, ¿sí? O directamente de prohibición. Y ahí vienen, eso se puede traducir en enfermedades. Las balancitas clásicas que mucha gente usaba, que no pesara más de determinados gramos la comida, esa obsesión a veces por la comida te lleva... ¿No te puede dar un efecto rebote el día de mañana, que un día tirás todo y decís, si tiro la balanza y me como 1 kilo de... No es por tirar, es porque no es real. Claro. Yo siempre hago, eso, sí, ¿no? Siempre hago hincapié en tratar de encaminar hacia un hábito real y posible. Exactamente. Dentro de la ideología y de la convicción de cada uno, dentro, por supuesto, de conductas saludables. Porque también es cierto que así como aprendemos hábitos saludables, también aprendemos hábitos que nos enferman. Claro. ¿Sí? Claro. Entonces, siempre desde una conciencia y desde un hábito real y posible, nosotros podemos encuadrar todos estos gustos y preferencias para que no nos generen enfermedad, pero tampoco para que se convierta en una obsesión. Esto de la balanza, incluso lo hacían, no sé si lo siguen haciendo ahora, pero muchas nutricionistas hacían registros con determinadas poblaciones, registros de alimentos. Generalmente se comenzó en deportistas o en gente que tenía un desgaste de energía que era mayor al habitual. Entonces íbamos controlando cantidades y pesos y porciones para no comer de menos. Cuando esto se lleva a una persona que tiene una rutina normal, que hace una actividad física diaria normal y con conductas alimentarias más o menos buenas, termina siendo un comportamiento obsesivo. Claro, ¿sí? Claro. Entonces ahí empezamos a vincularnos mal con la comida. Deja de ser un principio de placer. O bien ese principio, ese objeto de placer, que es la comida, termina siendo algo prohibido. Entonces caemos en la culpa y en el remordimiento. El problema está en prolongarlo esto. En prolongarlo. Por ejemplo, tenemos el temita de los antojos. El antojo también es algo emocional, ¿sí? Es un impulso por algún alimento en concreto, que generalmente terminan siendo estos alimentos que son industrializados y que son alimentos altos en grasa y altos en hidratos de carbono simple. ¿Sí? ¿Cómo son? Galletitas, dulces, chocolates, y para el que le gusta lo salado, el sanguchito, la pizza, la harina mezclada con la grasa. Claro. ¿No es casualidad? Las 9 de oro, bizcochito de grasa. Sí, yo he sido toda la... hay un montón de ejemplos. Bueno, ¿por qué? Porque es muy probable que estemos reprimiendo. Hablo de... A ver, no estoy hablando del antojo de una embarazada, por ejemplo. Que también es emocional, digo, ¿o no? En algunas situaciones, puede ser. O puede estar incentivado por otra persona. Nunca tuve claro, porque siempre tuve dos versiones con eso. Que es cierto, algunos sostienen de que sí, que se produce, y otro que es una cuestión más psicológica que real, ¿no? Que física, no sé. Termina, porque en realidad el requerimiento nutricional no es de eso específico lo que necesita el cuerpo en ese momento. Es más afecto que necesita, ¿no? Como puede diciendo, ser. Dame bola. Sí, puede ser. O también buscar determinados resultados. Uno quiere obtener algo de eso. Quiero un sándwich, lo quiero. No, pero estoy haciendo dieta, pero no puedo. No, pero tengo que salir a correr 20 cuadras para bajarlo. Pero lo quiero. Entonces lo tengo en la cabeza todo el día. Claro. Bien. Lo que yo intento hacer es, tenga sobrepeso o no la persona, ¿sí?
tenga bajo peso o no, que también puede ser un trastorno, es frenar. Uno tiene que frenar y hacer consciente. Es decir, ¿de dónde viene ese impulso? Freno, ¿qué me está pasando? Porque el antojo es un impulso. Entonces, el impulso viene primero con una energía que nos viene de adentro por algo. O porque nos pasó algo, porque estamos deseando algo, buscando. ¿Sí? Tenemos alguna fluctuación emocional. ¿Qué pasa? Yo freno primero. No digo que no lo comamos. Y tampoco digo que lo comamos y después compensemos. Porque también la conducta compensatoria es tan nociva como no comerlo. Es decir, freno. Porque para revertir una conducta, yo no tengo que obligarte a vos a dejar de comer el sándwich. Yo tengo que hacer que vos pienses para qué querés ese sándwich y por qué lo querés en ese momento. ¿Sí? Sí, también tiene que ver con una conducta adictiva. Es decir, lo que vos querés plantear también es que, digamos, por el lado de la represión o la negación, todo eso no se va a ningún lado. Va por el lado de entender, comprender y tratar de cambiar o reemplazar hábitos. ¿Está bien hasta ahí? Esto parece, se ha escuchado muchas veces, pero en realidad la no dieta es algo que está cada vez más instalado. La no dieta, el no estigmatizar ciertas conductas alimentarias.